Hola amigos, le habla Raúl de CS Refrigeración. En el día de hoy vamos a tratar de localizar o identificar las horneras de un motocompresor de 5000 BTU en este caso. Este es el motocompresor que estábamos construyendo para hacer una especie de bomba de vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a detectar cuáles son sus horneras, ya que este motor no la identifica. Para identificarla, lo primero que tenemos que hacer es probar si el motor no está en corto, probando las bobinas entre sí y probando que haya comunicación entre ellas, entre las horneras. Y a la vez probando si hay continuidad en la base del motor. Si hay continuidad, ya sabemos que la bobina está quemada. Si no, bueno, probamos que haya continuidad entre las bobinas. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el tester. Vamos a dejarlo en continuidad por el modo sonoro. Vamos a escuchar a ver. Vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarlo en una parte. Estamos haciendo la prueba. Vamos a conectarlo en esta parte. Perfecto. Perfecto. Y continuidad entre sí. Perfecto. Ahora vamos a probar que no esté a tierra el motor. Listo. Ya con esta prueba básica y rápida, por lo menos contrastamos que el motor no está quemado. Ahora vamos a identificar las horneras para luego conectar todo lo que se llama el cableado del capacitor. Vamos a procesarlo, vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo están las horneras, a ver que no dan ninguna identificación. Lo primero que vamos a hacer es conseguirnos un cuaderno y pues nos ponemos a dibujar las horneras. En este caso voy a hacer 3 contactos. Voy a hacer uno por acá, hacer otro por acá, simulando lo de la hornera. Vamos a hacer aquí, digamos que listo. Aquí estamos dibujando lo que es la bobina. Hicimos las conexiones. Ahora tenemos que identificar cuál es el común, cuál es el marcha y cuál es el arranque. Estas son las iniciales en español. Sí, es raro que un compresor lo tenga de esa manera. En inglés lo tiene de esta manera, que viene siendo el común, marcha viene siendo run y arranque viene siendo start. Lo vamos a conseguir de esta manera, con estas siglas. Si el motor lo tiene escrito, si no, lo vamos a tratar de identificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hornera? Vamos a probar. Vamos a hacer la medición de este extremo de las horneras. Son 3 lados que vamos a hacer. Esta otra medición y luego la medición en la parte superior. Después que tengamos la medición más alta, ese viene siendo la suma entre marcha y start o run start. Ese la viene siendo eso viene siendo las horneras. Luego el que le sigue más al valor más bajo o el que la antepone viene siendo start, y que el que la antepone el start viene siendo el run, y así sucesivamente viene el común, y así vamos a identificar las horneras. Vamos a empezar a hacerlo. Como pueden ver, el tester lo ubicamos aquí en medición, lo colocamos en ohmiaje, lo dejamos así como está en automático. Vamos a empezar el valor como vimos en el cuaderno. Vamos a empezar de este lado, vamos a empezar aquí y de este lado. Vamos a ver qué valor nos da el tester. Observemos el tester. Nos dio 1.9. Anotamos aquí en el cuaderno que el valor que nos dio de esta bornera con la otra bornera fue de 1.9. Ahora vamos a medir de este extremo de la bornera al lado del otro lado de la bornera. Procedemos nuevamente. Medimos. .9. Ahora colocamos aquí 3.9. Y ahora nos falta hacer la medición de este lado de la bornera, la parte de arriba interna. Así que de esta forma medimos totalmente las borneras, los valores. Vamos a observar el tester. Nos está dando 5.3 aquí arriba. 5.3. Como dijimos anteriormente,
que el valor más alto es la suma de ambos lados. Si se dan cuenta, aquí hay 3.9, aquí hay 1.9. Eso da alrededor de 5.8. Y aquí está 5.3. El valor siempre no es exacto, es un aproximado. Entonces ya sabemos que está sumando a todos lados. Entonces te viene siendo, uno de todos viene siendo marcha o estar. Cualquiera de los lados. Luego ahorita lo vamos a identificar. Pero ya de tener estos dos valores, ya sabemos que esto es marcha y estar. Por lógica, este viene siendo común. Anotamos que este es común. Luego, ¿cómo sabemos cuál el estar y cuál es marcha? Porque el estar es el valor que le sigue después del más alto, que viene siendo el 3.9. Entonces este viene siendo estar. Ya lo identificamos. Por lógica, marcha viene siendo la otra bornera que tenemos libre. Entonces ponemos marcha. De esta forma ya identificamos las borneras de este compresor. Ahora vamos a proceder a armar ahora el compresor. Como pueden observar aquí tenemos un capacitor de 30 microfaradios, ¿verdad? Que es el que le sirve a este tipo de motor, que son de 5000 BTU. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Este es el cable de alimentación. Uno va directamente al capacitor, cualquiera de los dos lados del capacitor, no hay problema. Y el otro extremo va ahí en el común del motor. ¿Cuál es el común del motor que vimos aquí en la gráfica? Es el que está aquí abajo, que ya lo habíamos detectado. Este viene siendo el común, el que está aquí. Vamos a conectar este cable directo. Este viene siendo el común. Perfecto. Y el otro extremo de la energía o de la corriente alterna con que vamos a alimentar el equipo va hacia el capacitor. Ahora, aquí tenemos otros terminales, otros cables. Ahora nos tiene conexión. Este viene siendo estar según el diagrama que muestra aquí. Este es estar. Si este es estar, él va a ir del otro extremo del capacitor donde está solo. Aquí tenemos que conectarlo solo porque el estar es donde va el impulso del arranque, que lo hace a través del capacitor. Entonces vamos a conectar este cable, ¿cierto? Vamos a poner este mejor. Lo vamos a conectar aquí solo. Perfecto. Y dijimos que este era el estar. Vamos a cambiar de cable. Vamos a usar este. Se nos haga más fácil la conexión. Este viene siendo aquí la parte del estar, el capacitor, y aquí el estar. Ya conectamos ahora el común y el estar. Ahora viene el marcha. El marcha siempre es el que está al lado, se conecta al lado del capacitor también, pero donde se alimenta el capacitor o la entrada de corriente, que sería de este lado. Entonces vamos a conectar el último terminal, el último cableado. Lo vamos a conectar aquí, que viene siendo marcha. Y como habíamos hablado anteriormente, él va conectado aquí al lado de las corrientes. Ya lo conectamos. Ya de esta forma ya hemos logrado conectar este compresor, como ustedes pueden observar aquí. Vamos a hacerle una pruebita, vamos a alimentarlo, vamos a inyectarle corriente para ver cómo funciona. Este es el cable. Como pueden observar, este es el cable. Vamos a colocarle la electricidad, vamos a alimentarlo, vamos a ver si todo prende bien y vamos a hacerle su conexión. Como están observando, el motor está encendiendo. Perfecto. Y ya lo conectamos. Y ya lo conectamos. Este es el de succión. Y este es el de presión, el de alta presión. Bueno amigos, ya de esta forma ya hemos instalado correctamente las borneras de este compresor. Ya lo hicimos funcionar. Espero que nos den compartir, le den me gusta, así para que le pueda llegar contenido de este tipo de valor. Y les recuerdo que tengo mi página web que se llama cstutorialesblog.blog. Espero que entren ahí, que ahí voy a dar más detalle del compresor, cómo lo construí. Bueno, hasta luego amigos.